quisiera darte el mensaje de esta semana o de este día que vamos a ver, que es la batalla de la mente. ¿Cómo se llama? La batalla de la mente. Todo este mes hemos estado hablando acerca de las armas que el enemigo utiliza en nuestra contra, por qué tenemos luchas, dificultades. También hemos hablado acerca de las herramientas que Dios nos deja para hacerle frente. Pero durante este tiempo no hemos hablado en el nivel donde generalmente ataca Satanás. Y Satanás ataca en un lugar muy conocido para todos los que estamos aquí, que es nuestra mente. Hay algo muy interesante que venía platicando justo con una persona de Valtierrilla. No llegamos tarde porque nos despertemos tarde, sino porque teníamos otra congregación y de ahí nos desplazamos acá. Pero mientras nos desplazábamos hacia acá, una de las personas me decía algo muy interesante. Durante la semana me cortaron la luz. Dios me había hablado que tenía que hacer las cosas mejor, pero pues me cortaron la luz por no haber hecho caso. Pero cuando me la cortaron, dice, de momento empecé a pensar en una persona y dijo, de seguro fue esta persona que solamente quiere el mal para mí. Y me dice, como que sentí como las caricaturas, como cuando aparece el diablito y aparece el angelito, como la conciencia de esa persona. Y dice, quise yo actuar en mi propia forma, a mi propia manera. Pero después recordé que Dios me había hablado que tenía que hacer las cosas mejor. Así que me arrepentí, le pedí perdón a Dios y Dios comenzó a transformar mi situación. Y una de las situaciones o una de las cosas que aparecen en esta situación es que todos tenemos pensamientos. Todos los que están aquí tenemos pensamientos. Y vamos a hablar acerca de algo que la Biblia nos enseña, que tú y yo tenemos que tener cuidado. Sobre todas las cosas, la Biblia dice, guarda tu corazón. Y vamos a ver hoy lo que la Biblia dice acerca de lo que significa corazón. Pero para ello quiero que me acompañe rápidamente con su Biblia y vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y versículo 5. Primero te lo voy a leer en la Reina Valera 1960, pero después lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en tus pantallas, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿cómo son? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo ¿qué? Dígalo más fuerte, ¿todo qué? ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Quiero leértelo en otra versión que se llama la NTV o la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: usamos las armas de Dios, no las del mundo, para derribar las ¿qué? Fortalezas, pon mucha atención en eso, del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos ¿qué? Los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? A Cristo. Vamos a comenzar a definir a partir de este momento, y pon mucha atención. Sé que hay gente que le gusta escribir y tomar nota, pero hay dos características muy importantes que aparecen aquí, dos palabras. Número uno es la palabra fortaleza y número dos la palabra pensamiento, ¿sí? Vamos a ir definiendo lo que es la mente, porque aquí es donde se encuentran estas dos cosas, tanto las fortalezas como los pensamientos. Y vamos a ver ahí en tu pantalla, aparece esto que dice que la mente es aquello capaz de controlar ¿qué? Pensamientos, decisiones, sentimientos y acciones. La mente, en nuestra mente están todas estas cosas: pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones. Y buscando en un diccionario griego esta palabra pensamiento, que se llama el diccionario Dyer, dice lo siguiente: la mente comprende las facultades de percibir y comprender, también la capacidad de sentir, juzgar y determinar o decidir alguna acción. Pero fíjese bien,
¿Qué tiene que ver con todo esto? Porque en la mañana estábamos hablando un poco acerca del corazón. Y la Biblia, cuando usted lee la Biblia, generalmente va a ver que en muchas ocasiones aparece la palabra corazón. Y los hebreos, cuando decían o argumentaban acerca del corazón, ¿a qué se refiere? La palabra hebrea que utilizaban era la palabra levav. ¿Cómo se dice? O lev. Y una de las cosas que quería decir esta palabra es que tenía que ver con algo que se necesitaba para vivir. Los hebreos sabían que el corazón era algo indispensable para la vida, pero la palabra lev también hacía referencia al alma, a los pensamientos, a las emociones y algo físico. Y hay una imagen que quiero ponerles ahí de un corazón que les dejé en las diapositivas. Y fíjese bien, este recuadro lo saqué para que usted lo pueda ver. ¿Cómo se compone para los hebreos el corazón? Que es pensamiento, emociones, la parte física, pero también la parte de las decisiones. ¿Qué tiene que ver todo esto con la cuestión del campo de batalla? Que principalmente Satanás va a venir a atacar estas 4 áreas de tu vida. Satanás generalmente va a venir a traer pensamientos incorrectos a nuestro corazón, de otras personas, de otras situaciones. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pasa una situación y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado y ya nos estamos haciendo una historia? Es que no me contesta mi esposo, de seguro ha de estar con la otra. Y el esposo quizás sí está con la otra, pero con la otra televisión. A lo mejor pasa una situación en su trabajo y le dicen: oye, ¿qué crees que pasó esta situación? Y uno se hace la idea de que, híjole, ya me van a regañar o ya me van a empezar a decir de cosas. A ver, vamos a hacer esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos juzgado a una persona por su apariencia? ¿Cuántos de nosotros no decimos a esa persona por su apariencia física de seguro ha de ser así, así, así y así? Yo recuerdo un amigo que se llama Mijael. Creo que pues es una de las personas que aprecio mucho, y sobre todo vi que era un hombre que amaba a Dios y tenía un aspecto así. La barba la tenía así, grandísima, el cabello lo tenía hasta acá, estaba tatuado de sus brazos. Y pues él era rockero, aparte los tatuajes los tenía del tiempo donde pues era rock and rollero, o sea, tocaba en una banda. Y hay veces que llegaba a una congregación y todo el mundo se le quedaba así como viendo como bicho raro y decía: este cuate, ¿qué onda? Pero no lo conocían, que era la persona o de las personas que yo conozco que más compartía de Jesús en su trabajo. Escuche, ¿cuántos de nosotros no tenemos pensamientos de cosas que todavía no pasan, simplemente porque dejamos volar nuestra imaginación? El viernes platicaba con una persona y le decía: oye, tienes que ir a tal actividad, ya tienes que regresar a la congregación. Tuvo una diferencia con alguien y pues no quería ir porque iba a estar esa persona, y dice: es que me va a tratar mal, me va a hacer el feo, se va a poner mal el asunto, yo me voy a reprimir. Y le dije: mira, tranquila, no va a pasar nada. Te estás imaginando una historia que todavía no sucede, porque el enemigo siempre trata de atacar nuestros pensamientos. Pero escuche, también la mente tiene que ver con nuestra emoción. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido angustiados por cosas que no podemos resolver? ¿Alguien sentido como ansiedad en esta semana o algún sentimiento que controla su día? Que dices: híjole, hay algunos honestos, a ver dónde están todos los honestos. Escuche, yo me he dado cuenta que incluso durante la semana he tenido sentimientos que, aunque yo sé que
puedo compartir y conozco la palabra, me di cuenta que hay emociones que pueden dominar mi día, mis noches. Y que muchas veces el enemigo trata de llegar por el área de los sentimientos, porque trata de robarnos el gozo. ¿Qué trata de robarnos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tuvimos dudas para venir a la congregación porque nos sentíamos mal? Dígale a su vecino: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Pero escuche, creo que si hay algún área en la cual somos más vulnerables y todo esto nos afecta, son las decisiones. Porque las decisiones, escuche, todos los que están aquí, determinan el rumbo de nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos somos el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Y escuche, familia, lo más difícil es tomar decisiones por un mal pensamiento. Esta persona que le platico el viernes decía: es que yo no voy a la iglesia, aunque sé que lo necesito, aunque sé que me gusta mucho, no. Quiero pasar a la siguiente parte y aquí nos vamos a ir de lleno. La Biblia menciona algo que se llama fortalezas, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman? Ahora, quiero definirle rápidamente lo que es fortalezas. Una fortaleza es un pensamiento arraigado, consciente o inconscientemente en nuestras vidas, que afectan nuestra toma de decisiones, comportamientos o ideas. Incluso llegan a afectar nuestros sentimientos. Una fortaleza es un pensamiento arraigado. Escucha, iglesia, ¿cuántos de nosotros no tenemos fortalezas en nuestra mente, en nuestros pensamientos el día de hoy? Hay gente que dice aquí: es que yo soy pobre. ¿Cuántos de los que están aquí no han dicho esta frase: pásale a tu pobre casa? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no reaccionamos igual que como reaccionaban nuestros padres cuando se enojaban con nosotros? Escuche, ¿cuántos de nosotros no tendemos a hablar de algo o de alguien simplemente porque una persona nos dijo cómo era esa persona y nosotros ya nos formamos una idea sin conocer a esa persona? Porque tenemos ¿qué? Fortalezas, pensamientos erróneos arraigados en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros crecimos con algo que nos enseñaron en casa, una religión popular, y nos enseñaban a rendirle culto a imágenes de barro? Yo crecí con eso y eso no me permitía conectarme con Dios, porque la Biblia dice que no debemos de adorar imágenes, pero había crecido con eso. Y quizás es el contexto de la mayoría de los que estamos aquí por nuestra cultura. Ahora, ¿cuántos de nosotros, por las fechas que estamos por vivir, no íbamos a visitar a algún familiar el 1 o 2 de noviembre? Pero escuche, vamos más profundo a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no volvimos a repetir el mismo patrón de nuestra familia en nuestras decisiones actuales? Conocí una persona, platiqué con una persona. Su mamá había sido madre soltera. Ella llegó a ser madre soltera y su hija llegó a ser
Porque muchas veces tenemos ideas erróneas en nuestra mente que se llaman fortalezas. La pregunta es, si lo más importante es la manera en que yo pienso, ¿cómo puedo derribar esas fortalezas que yo estoy teniendo en mi vida? ¿Cómo puedo yo derribar aquellos pensamientos que están erróneos en mi corazón? Como el hecho de que no hay ninguna mujer fea. Yo les decía eso ayer en la reunión de jóvenes. No hay ninguna mujer fea. No hay ninguna mujer fea. Que a lo mejor no le pueda gustar a alguien, pero hay mujeres que siendo hermosas se sienten feas. ¿Por qué se lo digo? Porque la esposa de un amigo mío trabajaba como maquillista de una de las televisoras más importantes de nuestro país, y nos estaba contando en una reunión familiar. Tú ves a las mujeres hermosas, pero se sienten feas y no se sienten que le agradan a los hombres. ¿Están feas? No, pero tienen un pensamiento arraigado en su mente, porque sienten que a la primera de que venga otra bonita, más bonita, su esposo las va a dejar. ¿Cómo identificamos las fortalezas en nuestra mente el día de hoy? Número 1, tenemos que aprender a identificar las fortalezas. ¿Cómo? ¿Qué conductas aprendimos en casa que sabemos que no nos hacen bien el día de hoy? Yo tenía un problema con el temperamento, que era bien iracundo. Me hacían enojar y de momento perdía la cabeza. Y hay veces que, ya espero que no me pase, pero hay veces que de momento todavía me pasaba. ¿Dónde lo aprendí? Pues en casa, al inicio. Ahora, yo tenía la oportunidad de autojustificarme y decir, es que mi familia es así. O tenía la oportunidad de decir, Señor, cambia este aspecto en mi vida. ¿Qué comportamientos en tu familia te están haciendo daño el día de hoy que aprendiste en casa? Que te están siendo un estorbo. Pensamientos de tú nunca vas a salir adelante porque nadie aquí ha estudiado. ¿Cuántos han tenido un papá empresario? Que levante la mano. ¿Un papá empresario? Uno. Ahora, quizás el 99% de los que estamos aquí no tuvimos un papá empresario, ¿verdad? Pero eso no significa que tú no puedas tener una empresa. ¿Cuántos, no levante su mano, pero cuántos de aquí vienen con familias con problemas, divorcios, separaciones, golpes, peleas en casa? Pero no significa que tú tengas que repetir lo mismo en tu familia. Dile a tu vecino, no aprendas las malas conductas de casa, aprende lo bueno y no lo malo. Ahora, malas experiencias. Todos aquí hemos tenido ¿qué? Malas experiencias. ¿Qué experiencias te han marcado para que tú no puedas salir adelante? Yo he conocido personas que cuando estaban aprendiendo a manejar chocaron o rayaron el carro y ya no querían volver a manejar. No voy a voltear a ver a nadie porque van a pensar que le estoy diciendo, pero la batería, que siempre es la culpable. Como un ejemplo como eso, conocí la historia en selecciones de una muchacha que un tiburón le arrancó un brazo, un tiburón blanco le arrancó un brazo y tenía miedo de volverse a meter al mar pensando que la iban a volver a atacar. Dice, lo más difícil para mí fue volver a retomar la actividad del surf porque tuve que vencer el miedo, aprender a vencer el miedo. Como una persona que choca, lo primero que tienen que hacer es volverla a subir a un carro. Ahora, ¿qué experiencias malas te han marcado en tu corazón, en tu vida? La burla en un salón de clases y por eso no puedes hablar en público. El regaño de un jefe que te exhibió delante de otros y piensas que tú no puedes crecer porque no tienes la capacidad. Iglesia, ayúdeme, prendas el foco. ¿Qué experiencia mala está haciendo que usted tome malas decisiones? Quizás la experiencia de una ruptura familiar le está evitando que usted pueda pensar que puede tener un buen futuro en familia. ¿Qué mala experiencia? Pregúntale a tu vecino, ¿qué mala experiencia has tenido? Porque es necesario que las podamos identificar. Escuche, siguiente, heridas del pasado. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos en el pasado?
Yo creo que todos los que estamos aquí, y mucha gente a veces no toma decisiones correctas. ¿Por qué? Por alguna herida del pasado. Yo he escuchado personas y he visto personas. En una ocasión me tocó abrazar a un hombre que Dios me llevó a abrazarlo, y lo abracé y le dice: Dios te ama. Y Dios me mostró que ese hombre nunca lo habían abrazado, y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando pude platicar con la persona que lo llevó a la reunión, me dijo esto: este hombre se sentía culpable ese día porque nunca había abrazado a sus hijos, porque nunca recibió cariño de su padre, y por eso no lo expresaba. Una herida del pasado estaba marcando su conducta del presente. Una decepción del pasado puede marcar la conducta del presente. ¿Qué cosas en nuestra vida, qué heridas en nuestra vida están haciendo un rechazo hacia las personas? En nuestros pensamientos. Vamos más adelante porque se nos acaba el tiempo. Decepciones. ¿Cuántos hemos sido decepcionados? ¿Cuántos hemos tenido una expectativa de lo que queremos en nuestra vida y que no se dan las cosas? Hay gente que decía: me voy a casar para ser la persona más feliz al lado de esta persona. Voy a ser una persona alegre, contenta. Voy a lograr el plan de Dios para mi vida. Voy a lograr el propósito de Dios para mi casa. Y se casa con una expectativa, pero con los años viene: oh sorpresa, no era la persona que decía ser, no era la persona que prometió ser, no cumplió con su parte. Y entonces, ¿qué hay en el corazón? Decepción. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado emprender un negocio que sale mal? Yo me acuerdo con mi hermano, intentamos poner una marca de ropa deportiva. Me acuerdo que hice diseños y pedí a amigos. Mi mamá me acompañó a ver a una persona que pues tenía una maquiladora. Le dije: hazme unos diseños, imprímemelos en playeras. Era sublimado. Y pues en el proceso nos tardamos poquito, y después el Señor ya no nos respondió. ¿Y qué pasó? Años después me encontré a ese señor en un lugar donde mi hermano adquiría pues ciertos insumos para su negocio. Me lo encontré vendiendo los diseños y las playeras que yo. Ahora, eso me decepcionó por una parte, porque dije: y me tomaron mi idea. Pero por el otro lado pensé, dije: bueno, funcionó. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos vuelto a emprender algo porque no funciona? Tomás Alva Edison decía algo, no sé cuánto fue exacta la cantidad, pero yo lo había leído. No sé si fueron 999 veces las que intentó hacer una bombilla y no funcionó, pero en una de esas funcionó. Y hoy lo que tenemos es parte de un hombre que perseveró y que no dejó que una decepción marcara el rumbo de su vida. Y él terminó diciendo: no fueron 999 errores, fueron 999 intentos para llegar a ser lo que hoy es una bombilla. ¿Qué decepciones han estado trayendo temor a tu vida que no te permiten avanzar? Siguiente, porque se nos va el tiempo, solo por algunas mencionarte: abusos de autoridad, abuso sexual. La esposa de un pastor amigo, salud, el pastor Robert Gómez, un hombre que admiro mucho, dice que la primera noche de bodas, cuando recién se casaron, el pastor Robert y la pastora Marta cuenta que el pastor Robert, pues como para quitar el nerviosismo de lo que iba a venir, dice el pastor Robert le empezó a hacer cosquillas pues para animar ahí el asunto, ¿no? Pero dice que fue la peor cosa que pudo haber hecho, porque su esposa recordó un trauma de su infancia, que su papá, cuando ella era chiquita, le hacía tantas cosquillas que incluso llegó a hacerse del baño por tantas cosquillas, porque su papá no paraba.
y que era algo que detestaba, era algo que no le gustaba, que odiaba. Y cuando el pastor Robert hace eso en su primera noche, dice que la pastora Marta se puso súper mal y dice que pensó que ahí se iba a acabar su matrimonio recién empezando. ¿Hasta qué? Hasta que lo hablaron y él dijo: yo nunca más vuelvo a hacerte cosquillas. No sabía que tú traías eso, por un abuso de autoridad. Hay gente que no quiere servir en la iglesia porque en algún momento quizás alguien de la congregación que se le negó autoridad abusó de su autoridad y lastimó tu corazón. Y dices: yo no voy a servir pues para que me traten así. Señoras, ¿cuántas veces su marido no les llegó a hablar de una manera dura? Que dicen: ya no voy a ser cariñosa, yo no voy a hablar, no vaya a hacer que se enoje. Y los hombres teníamos mucha culpa, la verdad. Pero también no podemos cerrarnos y decir: ya no voy a hablar con nadie porque alguien abusó de mi confianza. Hay que aprender, pero no por eso te puedes cerrar totalmente. Ay, híjole, están muy callados. Y última cosa, ¿cómo identificar algo que no está bien en nuestras vidas? Los faltantes en nuestra vida. Hay gente que se molesta, se decepciona porque le hizo falta un abrazo, un amor, algo. Pero también hay gente que comienza a pensar de la manera errónea porque les hizo falta dinero. Y hay alguien que yo apreciaba muchísimo, demasiado, que creció con carencias y que nos llegó a contar que en su infancia su abuela lo mandaba solamente con un vaso de agua con chocolate, y así lo mandaba. Y yo me acuerdo escucharlo, muchas veces lo llegué a escuchar a esa persona. Yo me esforcé tanto para terminar mi carrera, para que mis hijos no les faltara nada. Y llegó a trabajar tanto y esforzarse tanto para que sus hijos no pasaran lo que él pasó, que al final terminó perdiendo lo más importante por causa del trabajo. Porque un faltante marcó su vida. ¿Era una mala intención? No, pero era una fortaleza. Nosotros no vivimos para trabajar. ¿Trabajamos para qué? Para poder vivir. Yo tengo a veces un problema con que luego me clavo haciendo cosas y a veces paso gran parte del día. Y cuando movimos la reunión del domingo hace 2 semanas en Irapuato, a la 1 de la tarde salimos más temprano. Y yo les dije a mis papás: me voy a regresar a la oficina a trabajar porque no sé qué hacer. Y en 2 ocasiones mis papás me dijeron: tienes que aprender a disfrutar tu descanso. ¿Cuántos de nosotros por faltantes a veces no tomamos malas decisiones? ¿Cuántos de nosotros por falta de un padre, o que hay un padre que está físicamente presente pero de corazón ausente, no terminamos tomando malas decisiones por algo que no tuvimos? ¿Qué no has tenido tú que ha marcado tu vida? ¿Qué palabras te hicieron falta para que tú pienses de una manera incorrecta? Porque escuche, hay una estadística que el 80% de los crímenes en Estados Unidos son realizados por gente afroamericana. ¿Sí sabía eso? El 80% de los crímenes en Estados Unidos son realizados por gente afroamericana, gente de color. No es algo que yo me inventé. Pero ¿cuál es la raíz de eso? Que más del 50% de los niños afroamericanos crecen sin un padre. Más del 50% de ellos crecieron con una cuestión del rechazo y abusos a la autoridad. Y por un faltante de justicia, su conducta es errónea. Escucha, iglesia, ¿qué Dios te está hablando hoy que te hizo falta, que necesitas identificar? Que sabes que no lo tuviste, pero el hecho de que no lo tengas no significa que tú tengas que actuar de esa manera.
Codea al que está a tu lado y dile: cuidado. ¿Cómo se soluciona esto? Salmo 139 versículo 23 y 24. Salmo 139 versículo 23 y 24. Ponga mucha atención cómo la Biblia nos enseña a identificar los pensamientos. ¿Estamos viendo la solución, sí o no? Viene la palabra de Dios, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si hay algo en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchos de nosotros tomamos acciones incorrectas en nuestra vida porque no sabemos que la forma de pensar que estamos teniendo está mal. Muchos de nosotros lo hacemos porque no sabemos que estamos pensando erróneamente. Escuche, yo reconozco en mi vida que he tenido pensamientos que creo que estoy bien, que creo que estoy haciendo las cosas bien, pero la palabra de Dios me muestra que actué incorrectamente. Y le pongo un ejemplo. En cierta ocasión una persona, yo la sentí muy confianzuda conmigo, y generalmente yo no me llevo con muchas personas, soy súper poquitas con las personas con las que me llevo. Y yo me molesté, era una persona que recién venía pues conociendo de Cristo. Y yo sí fui muy directo y le dije: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me hablas así? Ahí está, Karina abrió los ojos. ¿A poco sí? Dice. Le dije: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me hablas así? Esa persona peló los ojos. Ay, le dije: no me andes hablándome así. Yo sacando mi macho, ¿no? Pero terminando eso, a mí no me gustó ni estuvo bien lo que me dijo. Pero terminando eso, yo sentí la confrontación del Espíritu Santo diciéndome: estuviste mal. Y dije: bueno, Dios, si eres tú, háblame en tu palabra que yo me equivoqué. Lo primero que hice llegando a mi casa, ni saludé a mis papás ni nada, abrí la Biblia, y no es como que ande buscando, donde me tocaba leer, abrí la Biblia, y el título del capítulo de la Biblia decía: mejora tu obrar y tu actuar. Pero ¿qué pasa? La persona había hecho lo malo, sí, pero yo estaba mal por no ser flexible y no ser amoroso. Antepuse mi orgullo y el decir: pues ¿quién se cree? En lugar de identificar y pedirle a Dios que me ayude a ser flexible. ¿Cuántos de nosotros no cometemos el mismo error? Pero escuche, si no leemos la Biblia y no le pedimos a Dios: muéstrame en qué me equivoco, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Una persona me dijo una vez la definición de locura. ¿Sabe cuál es? Dice lo siguiente, la definición de esta persona: locura es pensar que haciendo las cosas de la misma forma voy a obtener un resultado diferente. Hay un jugador que yo admiro que se llama Cristiano Ronaldo, y algunos saben, ¿verdad? El bicho. Dicen que él era muy buen cobrador de tiros libres, y yo lo llegué a ver desde que estaba en el Manchester United. Ya dándoles historia, ¿verdad?, de fútbol. Y él pegaba de una forma en la cual ya había entrenado su cuerpo para que el balón hiciera ciertos movimientos. Y estaba viendo que una persona que se dedica a estudiar el comportamiento físico dice que nuestro cuerpo adquiere pues ciertos movimientos de rutina. Cuando usted se despierta, usted generalmente, si hace lo mismo, va a saber cómo mover su cuerpo para agarrar su celular. Vas a ver, aunque estén donde estén las luces apagadas, dónde están las cosas. Y dice una de las cosas interesantes, que cuando fallaba el tiro, su cuerpo lo iba asimilando, al punto que después de muchos tiros, dejó de anotar goles, porque su cuerpo iba memorizando la forma incorrecta en lo que estaba haciendo, hasta que comenzó a buscar otras formas de tirar. Ahora,
¿Cuántos de nosotros no seguimos haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos hecho en nuestra vida y no permitimos a Dios que transforme nuestro corazón? Pero paso rápidamente. Número 2, dile a tu vecino: no te duermas porque ya casi acabamos. Número 2, para los que les gusta anotar, ahora sí sonrieron algunos, ¿verdad? Número 2, renueva ¿qué? Tu mente. Romanos capítulo 12 versículo 2, y con esto ya vamos a ir perfilándonos hacia el final. Romanos 12:2 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas que nuevas. Pero ¿cómo somos personas nuevas? Al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces, hasta entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El problema es que muchos no se dejan transformar por Dios. El que vengas a la iglesia no te transforma. Lo que te transforma es lo que vivas. Y quiero mencionarte una frase de un hombre llamado Tiago Brunet. Es hermano de un salmista. Este hombre es brasileño y dice lo siguiente: yo era muy bueno para ir a la iglesia, pero no para cumplir los principios. ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos, incluyéndome, para venir a la iglesia, pero muchas veces no cumplimos los principios de la palabra? Mucha gente conoce la Biblia, pero pocos la viven. Porque el conocer la Biblia, la palabra de Dios, no por el hecho de conocerla nos cambia. Lo que nos transforma no es la Biblia que conocemos, sino la Biblia que vivimos. Lo que nos transforma no es cuánto conocemos de la palabra de Dios, sino cuántos vivimos. En una ocasión, una persona en una reunión de hogar más grande que yo, de por sí me veo joven, hace 5 años pues me veía más, ¿verdad? Y pues estaba una persona ya mayor, quizás unos ya pegándole a los 60 años, quizás ya tenía los 60. Y yo venía regresando de León, del proyecto Josué. Mi papá me mandó a atender esa reunión de hogar, no pudo ir. Fui y estábamos en la reunión de hogar, y de repente se para esa persona y comienza a caminar y comienza a decir: la Biblia dice esto, y como querer explicar la Biblia y todo, como que yo creo que me veo muy chamaco. Y sí estaba, y sigo estando. Ayúdenme, si yo no me echo porras, ¿quién? Y yo estaba orando, mientras este hombre estaba hablando, yo estaba orando y digo: Padre, ¿cómo le hago? Porque pues obviamente está desviando la atención de lo importante que eres tú. Y yo estaba orando mientras así en mi mente, y Dios me recuerda una frase que mi papá me enseñó. Hubo una ocasión un joven que se acercó con mi papá, y que le dijo: yo puedo ser su líder de jóvenes o de alabanza. Y le dice: no, muchas gracias, es que yo conozco a Dios. Qué bueno. Yo me doy cuenta que mientras más conozco a Dios, menos sé de Dios. Y Dios me recordó una frase, y esta frase es la siguiente que le dije a este hombre: lo importante de la Biblia no es cuánta Biblia sepas, sino cuánta de ella vives. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia al derecho y al revés, pero no la vive. Yo tengo coleccionadas las Biblias que voy leyendo, pero a veces me avergüenzo de que he leído la Biblia varias veces y me hace falta mucho por vivir. ¿Cuántos de nosotros no conocemos de tiempo la palabra y nuestra vida sigue siendo la misma? Porque el hecho no es de que conozcas la Biblia, el hecho es de que la vivas. Y lo que la gente ve no es la Biblia que tú conoces, sino la Biblia que tú vives. Hay gente que en la tierra la única Biblia que va a ver y que va a leer es la que tú y yo vivamos. Tiago Brunet decía: hijo de pastor, yo era muy bueno para ir a la iglesia, pero no vivía los principios de la palabra. Pregúntale a tu vecino: ¿tú vienes a la iglesia o vienes a la iglesia y cumples lo que dice la Biblia? Díselo, que no te dé pena, pues de todo modo, ni que te voy a hacer algo. Y quiero cerrar con este punto número 3, ¿ok? Número 3, ¿qué dice? Obedece. Dile a tu vecino, para que no pierda la costumbre, dile: obedece.
Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y versículo 5 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo, ¿qué? ¿A qué? A la obediencia. La palabra de Dios nos enseña a que los pensamientos los tenemos que llevar a obedecer. Escuche, y con esto quiero ir que vayamos identificando los pensamientos que tú estás teniendo. ¿Son pensamientos que te llevan a obedecer a Dios o a desobedecer a Dios? Ponga atención. Los sentimientos que tú estás teniendo ¿te están llevando a acercarte más a Dios o a ponerte más depresivo? Yo esta semana emocionalmente me sentí súper mal en un área, y llegué a mi cuarto y lo único que hice fue ponerme la almohada encima y yo decir: Señor, ¿qué hago con esto? La respuesta no estaba en darle vueltas al asunto. La respuesta estaba en descansar en Dios. Y Dios movió una persona que me dijo: descansa en Dios y Dios se va a solucionar. Dios va a solucionar el asunto. Una persona me había defraudó mi confianza y se llevó dinero que me pertenecía a mí. No eran 1 ni 2 pesos. Y yo estaba súper molesto y súper frustrado porque ya había pagado por algo para que me lo hicieran y esa persona no lo hizo y se fue del país. Yo estaba súper molesto por la situación. Y yo decía: tanto que a mí me costó, ¿a alguien le ha pasado eso? Tanto que a mí me costó esforzarme en esto para que alguien de buenas a primeras quiera venir a abusar, sea dinero, sea confianza, sea un proyecto, lo que sea, se siente igual. Pero una persona me dijo: descansa en Dios, que Dios tiene la última palabra, y aunque no te devolvieran nada de todo esto, tú vas a aprender. El viernes perdoné a esa persona. Ya había estado orando para que Dios me ayudara a perdonarlo, pero el viernes perdoné a esa persona. Todavía Paco, que está aquí, el ingeniero Paco, me escuchó hablar en la casa. Le dije: no, es que, le dije así como que medio molesto. Pero el viernes yo solté eso y perdoné a esa persona. El sábado me estaba escribiendo para devolverme parte de lo que se había llevado. Cuando estaba aquí en la reunión de jóvenes, me llegó que me había depositado parte de lo que se había llevado. Pero ¿qué quiso hacer el enemigo antes? Robarme la paz, robarme mis pensamientos, tener cosas incorrectas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos permitido que eso se levante en nuestro corazón? Quiero que tú hoy en esta mañana, ya son tardes, ¿qué pensamientos o qué patrones incorrectos has estado identificando? Joven, señorita, ¿qué tipo de relaciones tú has estado buscando? Que dices: ¿por qué siempre me tocan los mismos tipos de personas, verdad? ¿Por qué tu hija, tu hijo escoge siempre el mismo tipo de personas? Por su forma de. Y tu papá, mamá que estás aquí, les tienes que ayudar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Número 1, identifica las cosas que están dañando tu pensamiento. Número 2, renueva tu mente. ¿Cómo la renovamos? Con la palabra de Dios, dejando de pensar como la gente piensa, preguntándole a Dios qué tengo que hacer. Y número 3, obedeciendo la Biblia. No es cuánto conoces de la Biblia, es cuánto vives. Y escúchame bien, ve la puerta de ahí atrás, un momento.
¿Ya la viste? ¿Viste algo especial? ¿No? Bueno, que está el anuncio, ¿no? En pausa. ¿Viste algo especial o no viste algo especial? Lo especial sucede en tu corazón. Si tú saliendo de esa puerta sigues de la misma manera, es tu decisión. Si tú regresas el siguiente domingo por esa puerta de la misma manera, fue tú. Pero hay gente que aunque estuvo en la reunión, va a pasar por esa puerta. Y hoy va a salir con la determinación de que aunque es difícil, le va a pedir a Dios que le ayude a cambiar su forma de pensar. Porque si Dios cambia tu forma de pensar, tu vida va a cambiar asombrosamente. Y cierro con esto para que nos podamos despedir con una oración. Durante la semana me apareció un video de una persona que pues yo no pensaba para nada que fuera a ser un hombre de fe, para nada. Y lo que me llamó más la atención es que este hombre no menciona que tiene una religión. Para mi sorpresa, menciona que tiene una relación con Dios. Y es un hombre, es un empresario. Y este hombre dice: yo comencé a tener una relación con Dios porque comencé a sufrir mucho en mi vida y las carencias que tuve, y me refugié en Dios. Dice: el día de hoy soy un hombre muy próspero, muy bendecido, pero me he dado cuenta que Dios nos quiere bendecir a todos, no solamente a algunos. Pero mucha gente no es bendecida no porque Dios no quiera, sino porque su forma de pensar es incorrecta. Porque hay gente que lo primero que hace cuando le llega dinero es endeudarse. Pero hay gente que cuando le llega dinero piensa en cómo lo voy a invertir. ¿A qué se debe de eso? En la forma. Hay gente que viene a la iglesia y lo primero que hace es: ya cumplí, ya vine. Pero hay otra gente que viene y dice: ¿cómo Dios va a transformar mi vida si yo pongo en práctica esto? ¿De quién quieres ser tú? ¿De quién quieres ser tú? Amén. Así que ¿por qué no das un fuerte aplauso y nos ponemos de pie? Y solamente de una manera breve, quiero que oremos el Salmo 139 y que te lo lleves bien grabado en tu corazón, y que hoy le pidas a Dios: Señor, muéstrame los pensamientos que están erróneos en mi cabeza, para que entonces mi forma de pensar cambie y logre todo lo que tú esperas para mi vida. Vamos a orar hoy para que Dios te muestre tus pensamientos erróneos. Y escúchame bien, noticia: Satanás te va a venir a afectar en tus pensamientos durante la semana, pero ya tienes el antídoto, que es la palabra de Dios. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Los médicos te pueden decir algo, las circunstancias te pueden decir algo, pero Dios tiene la última palabra. Y a esta familia le decían: sabes que su papá pues quizás no la vaya a librar, pero saben, Dios tuvo la última palabra en lo que ellos estaban viviendo. Vinieron pensamientos de temor, de duda, de fracaso, de pérdida, pero en medio de todo eso Dios les dijo: si es el tiempo se va a ir, pero si no es el tiempo no va a pasar nada. Así que hoy yo quiero que tomes fe y comiences a orar por todos aquellos pensamientos erróneos que han venido a tu vida, de que te vas a quedar solo, sola, de que no la vas a librar. Comienza a orar por todo pensamiento y dile: Señor, tú tienes la última palabra en mi vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por cada persona que está aquí, Señor, por cada familia que está aquí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, puedes levantar tu voz y decirle: Señor, ayúdame a acechar todo pensamiento incorrecto.